Buenas tardes a todos por estar en esta presentación. La idea es hablar sobre los centros de datos y cómo operarlos en situaciones de crisis y por qué certificar un centro de datos, porque es muy importante y sobre todo con la crisis que estamos pasando, ¿no? Entonces, primero dar gracias, lógicamente, a Electron Magazine por realizar este webinar para poder llevar a Uruguay un poco este conocimiento para los centros de datos, porque son un tema muy importante. Entonces, para empezar, un tema básico para los centros de datos es cuál es el objetivo del centro de datos. Muchas veces se dice que el objetivo del centro de datos es tener un 100% de uptime o no caer nunca, ¿no? Pero eso es muy vago. Realmente, ¿cuál es el objetivo real, ¿no? Y realmente el objetivo del centro de datos tiene que estar alineado con el negocio de la empresa, con la estrategia de TI y con lo que es la transformación digital. ¿Y cuál es realmente el objetivo? El objetivo es dar un servicio confiable. El servicio que el cliente espera, pues darle ese servicio confiable. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces el cliente es el foco. Y esto es el objetivo de tanto la estrategia como la transformación digital. Mucha gente piensa que la transformación digital, el objetivo es digitalizar todo. Bueno, sí, pero realmente lo más importante es el cliente. ¿Cómo puedo mejorar ese servicio al cliente, ¿no? Y darle ese servicio confiable. Ese es el objetivo de la transformación digital y por ente del centro de datos y la estrategia TI. Por lo tanto, tenemos que tener eso en mente como primer principio. Entonces, ¿cómo voy a conseguir yo dar un servicio confiable y que el cliente sea el foco? Pues una cosa muy básica es los riesgos. Es lo que en general no se mira, ahora se mira cada mes, que es un análisis de riesgos, porque la gente dice, no, quiero ser, por decir algo, Tier 3 o Rating 3 en mi data center, o Tier 4 o Rating 4. Y no han hecho ni un análisis de riesgos y dependiendo de lo que utilices, que luego veremos, tienes unos riesgos que son latentes que no están identificados y que por lo tanto te pueden causar un problema, y más en situaciones de crisis, porque usualmente, y ahora veremos un ejemplo, los riesgos aumentan la probabilidad y el impacto cuando hay una situación de crisis, ¿vale? Por eso es muy importante saber que el objetivo es el servicio confiable al cliente y saber que los riesgos es muy importante que se han de minimizar, es mitigar, eso es como será y se puede garantizar un servicio confiable. Voy a dar un ejemplo como la limpieza técnica de un centro de datos. He escogido este punto por la situación en la que estamos de la pandemia, ¿no? Que la limpieza es importante. Y, lógicamente, hay una ISO que es la 27005 que analiza los niveles de riesgo. De 1 a 5 es bajo, de 6 a 10 medio, de 11 a 15 alto y de 16 a 25 crítico. Por lo tanto, se buscará que el riesgo sea bajo para intentar realmente que puedas garantizar ese servicio confiable. Entonces, ¿cómo se calcula el riesgo? Bueno, vamos a suponer la limpieza técnica como os he comentado. Entonces tienes un activo que es el centro de datos, ¿no? El propietario es la gerencia. ¿Cuál es la amenaza? Que se contamine, ¿no? Es la amenaza que haya una contaminación del centro de datos. ¿Cuál es la vulnerabilidad? Bueno, la vulnerabilidad es que no haya un mantenimiento adecuado ni unos procesos adecuados, por lo tanto el data center se contamine, ¿no? Y el propietario del riesgo, ¿quién tiene que mitigarlo? Los servicios, la gente de servicios, para que haya unos procesos, una limpieza de ese centro de datos para evitar que se contamine. Entonces, ¿cuál es el impacto si se contamina? Pues alto, ¿no? Porque si hay una contaminación en el centro de datos, seguramente nadie lo va a operar, se va a tener que parar y, por lo tanto, no podrás dar ese servicio confiable. Por lo tanto, el impacto es alto. ¿Cuál es la probabilidad? Bueno, moderado. Bueno, quizás ahora en la situación pandémica la probabilidad en lugar de ser moderada es alta. Entonces, fijaros cómo el impacto, el riesgo es impacto por probabilidad. ¿Qué quiere decir? Que si el impacto es alto es un 5, moderado un 3, 5 por 3, 15. El riesgo es alto, ¿no? Pero fijaros que si pasas en situación de crisis, la probabilidad en lugar de ser moderada es alta. Por lo tanto, pasarás a un 5. 5 por 5, 25. Tienes un riesgo crítico, ¿vale? Como vemos aquí, ¿vale? Entonces es muy importante saber esto, porque sabiendo los riesgos puedes realmente hacer la mitigación, el control y controlar ese riesgo para garantizar ese servicio confiable. Puede ser Tier 4, Rating 4, ¿vale? Pero si no has hecho un análisis de riesgos es muy complicado porque te dejas cosas en el tintero, ¿vale? Entonces,
¿Cuál es la mitigación? Bueno, muy sencillo. Tenemos el centro de datos para la limpieza, tenemos lo mismo, la amenaza a la contaminación, el mantenimiento inadecuado. Entonces, como tenemos, ¿cuál es el control existente que estamos sometiendo? Bueno, pues tenemos una empresa de limpieza técnica y tenemos unos procesos de grado de madurez 3 que dice que tenemos unos procesos implantados los cuales nos dicen qué tenemos que hacer para entrar en el data center, qué tiene que hacer todo el personal para hacer el data center, qué procesos ha de seguir, etc. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que teniendo estos controles, el impacto es alto, seguirá siendo alto, porque el impacto, si tienes ese problema, es alto. Pero ¿sobre qué puedes actuar? Sobre la probabilidad. Si tú tienes unos procesos y haces una limpieza técnica certificada adecuada, pues la probabilidad en lugar de ser alta o moderada será baja, ¿no? Porque al tener estos procesos mitigas el riesgo, que ese es el objetivo. Entonces, al mitigar el riesgo y poner la probabilidad baja, veis que bajas a 1, 5 por 1, 5. Fijaros que ya el riesgo ha pasado de ser alto o crítico a bajo. Por lo tanto, este es un tema básico. Recordar, principio básico para un data center, servicio confiable, el cliente y los riesgos para saber cómo los mitigas para dar ese servicio confiable. Entonces, hay un tema, como estáis viendo por el ejemplo, que son los procesos. Me diréis, bueno, Joseba, está muy bien lo de los procesos, pero grado de madurez 3, ¿qué significa? Nosotros hemos oído algo como pues que hay, pues, que uno es sostenible operacionalmente, nivel oro, tal. Entonces no entendemos. Bueno, pues hay una ISO y para eso es un poco el tema, ¿no? La excelencia de las operaciones precisamente es eso, basándose en la ISO 15504, la ISO 33004 y CMMI. Hay unos grados de madurez de los procesos. Eso es lo que se define para saber cómo tienes esos procesos, para saber cómo vas a mitigar el riesgo. ¿Por qué? Porque usualmente los errores en un centro de datos o las caídas son por error humano. Y si vemos un poco los grados de madurez, van de 1 a 5. El grado de madurez 1 y 2, como veis, dependes del personal. Por lo tanto, no es lo mejor para un centro de datos. Pues si dependes de las personas, quiere decir que pues, habrá un error humano. ¿Qué quiere decir depender de las personas? Quiere decir que no tienes el proceso, por lo tanto dependes que esa persona esté ahí para que se pueda ejecutar ese proceso. Si esa persona no está en el centro de datos, no lo podrás ejecutar y a veces esa persona puede que no esté. Por lo tanto, no puedes depender de que las personas tengan todo en su cerebro, ¿vale? Que está muy bien que haya gente buena, pero has de tener los procesos para mitigar el riesgo. Por eso se supone que el grado de madurez mínimo que habría de tener cualquier centro de datos es el grado de madurez 3, en el cual no dependes de las personas, y el grado de madurez 3 significa que tienes los procesos definidos. Los procesos definidos e implementados. Luego ya subes a nivel 4, que tienes ya mejora continua, ratios de mejora continua, análisis de cómo ir mejorando los procesos, y el 5, que tienes todos los procesos integrados, que ese es el nivel más alto, ahí avanzado, en el cual no hay solapamiento de procesos, por lo tanto, es el grado óptimo, ¿vale?, de funcionamiento. Entonces, aquí quiero que os quede claro simplemente el por qué grado de madurez 3, que es evitar error humano, minimizarlo, tener los procesos y procedimientos perfectamente definidos para que así no dependas del personal y puedas hacer, por ejemplo, ahora en situación de crisis, ¿qué pasa? Que si tú tienes una persona que sabe mucho, pero por cualquier cosa, pues tiene el COVID o tiene que hacer cuarentena y no puede actuar, tiene que ir otra persona a hacer la actuación X que sea. ¿Qué pasa? Si esa persona no tiene el conocimiento porque la otra es la que lo tiene, ¿cómo va a actuar? Es muy complicado, habrá un error seguramente. Entonces, si tú tienes los procesos, mitigas ese riesgo. Y ese es el objetivo principal de las operaciones, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, yo estoy también en el comité de Edge Data Centers de la TIA, aparte de otros comités, ¿vale? Y en este papel, ¿vale?, técnico, en este white paper, fijaros, se recomienda para los Edge Data Center que tengan como mínimo madurez 3. ¿Por qué? Porque se supone que el Edge Data Center son data centers en el límite, ¿vale?, que son los data centers que va a haber cada vez más, ¿no?, para todo el tema de la IoT, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no?, 5G. ¿Y por qué? Porque serán data centers que no habrá gente, que si ha de haber una actuación, será una actuación, pero no habrá gente en ella.
Entonces, si no hay gente, tienen que tener un grado de madurez 3 porque tienes que tener los procesos y procedimientos para que puedan operar sin gente. Por lo tanto, eso es el futuro. Entonces, lo que me gustaría que saliese de esta charla, ¿vale? Que luego veremos las conclusiones, es esto. Servicio confiable es el futuro, el presente, ¿vale? El cliente y grado de madurez 13 en operaciones, que es cuando garantizarás que tienes un sistema para evitar el error humano. Y muy importante el tema de las operaciones porque dices, vale, grado de madurez 3. Entonces mucha gente te dice, bueno, pero es que yo tengo todos los SOPs y MOPs y órdenes de trabajo, ¿no? Cómo cambiar el breaker, cómo cambiar el UPS, pero no es solo eso la operación de un centro de datos. La operación de un centro de datos es compleja y la operación de un centro de datos, ¿vale? Incluye 11 disciplinas, ¿vale? Service Level Management, como la ISO 20000, ¿no? Niveles de acuerdos de servicio. Seguridad ocupacional, muy importante, ¿no? ¿Dónde está la salida de emergencia? Los planos de emergencia, es importantísimo, ¿vale? Seguridad tanto física, ¿vale? De acceso, etcétera, muy importante y sobre todo ahora en la situación de la pandemia y otras, ¿no? Pero toma más relevancia. Proyectos. Se cree que normalmente en un data center, no, ya ha terminado el data center, ya se acabó el proyecto. No, el data center siempre tiene proyectos. Instalas nuevos equipos, haces nuevos cableados, pues ¿cómo manejas esos mini proyectos? Porque si no los manejas bien, tendrás errores y tendrás caídas del sistema. ¿Cómo operas tu centro de datos? ¿Tienes un punto único de contacto? ¿Tienes un escalamiento de responsabilidades? Hay muchas cosas que hay que saber. Pues todo eso es importantísimo. Mantenimiento. ¿Cómo haces el mantenimiento de tu centro de datos? ¿Está tu proveedor certificado? ¿Tiene los procesos y procedimientos certificados? ¿El personal que tiene el proveedor o tú, yo propio, tiene el nivel adecuado? Muchas veces errores y caídas del sistema es porque el mantenimiento lo está haciendo una persona que tiene un nivel 1 o 2 profesional o especialista y la tarea es de experto, nivel 3. Claro, si tú eres un profesional y haces una tarea de experto, claro, puede ser que cometas un error, es muchas posibilidades. Por lo tanto, tienes que minimizar, tienes que tener esas tablas y saber quién va a ir, que tiene el nivel adecuado para esa tarea. Todo eso se ha de tener perfectamente procedimentalizado, ¿vale? El sistema organizacional, tener una matriz, un organigrama del centro de datos, de la gente que trabaja, es muy importante. Porque muchas veces uno ve, bueno, ¿qué organigrama tenéis? No, todos hacemos de todo. ¡Wow! Todos hacen de todo. O sea, todos son hombres orquesta. Es muy complicado llevar quién es responsable de qué. Por eso es muy importante tener el tema organizacional bien claro. Siguiente punto, resiliencia organizacional, que es el Disaster Recovery Business Continuity, la ISO 22301. Muy importante, ¿no? ¿Tienes un plan de desastre? ¿Qué plan tienes de riesgo si ocurre algo? Es muy importante tener esos procesos y más en situaciones de crisis, ¿no? Sostenibilidad medioambiental, la ISO 14000 o ISO 50000, ¿no? Si hay una sostenibilidad medioambiental del centro de datos, que eso no quiere decir que si eres verde que tienes que tener free cooling o luces LED. Sobre todo la sostenibilidad significa que tienes los procesos para que con lo que tienes, con los equipos que tienes, eres eficiente. Eso es lo más importante, ser eficiente con los equipos que tienes. Monitoreo, reporte y control. ¿Cómo monitoreas? ¿Cuántas veces hemos ido en auditorías a centros de datos que vas al NOC o al SOC y monitoreas y le preguntas, oye, aquí pone una temperatura de 45 grados, ¿por qué? Ah, no, siempre está así. Bueno, 45 grados no creo que sea muy normal en un centro de datos, ¿verdad? Es por algo. O en otros, ¿qué pasa si te sale una alarma? Ah, no sé qué hacer. ¿Cómo que no sabes qué hacer? Si me dice, no sé qué hacer, pero abro este cajón, cojo el manual y miro y ahí veo cuál es el procedimiento, está bien. Por eso los procedimientos, ¿vale? Eso es muy, muy importante para solucionar, porque, por ejemplo, el monitoreo no es para encontrar problemas. El monitoreo es para detectar problemas antes de que ocurran, ¿vale? Ver tendencias. Y por último, aquí la residencia organizacional se ha copiado, disculpar, porque aquí viene gobernancia y crisis y riesgos. ¿Cómo calcular los riesgos del sistema? Lo que os decía antes, muy importante, el cálculo de riesgos, tener una tabla de riesgos y la mitigación. Y con eso tú darás un servicio confiable. Y estas son las disciplinas que van a ayudarte en un centro de datos a dar ese servicio confiable. Os voy a dar un ejemplo.
Es un centro de datos real, ¿vale? De una de las mayores data centers de colocation de Latinoamérica, ¿de acuerdo? Se hizo un análisis y ellos querían saber, quiero saber un análisis de las 11 disciplinas, ¿vale? ¿Dónde estoy? Entonces se hizo el análisis de madurez y como veis, el azul es el 3, que es el mínimo ideal, ¿no? Como os comentaba, y el rojo es dónde están. ¡Wow! No sabíamos que estábamos así. Claro, ¡wow! Claro, ese es un problema. Resulta que, vale, en robustez organizacional están bien un 3, pero fijaros, en SLM, niveles de acuerdos de servicios, es un 2 y eso es crítico, ¿no? O gestión de la seguridad, ¿no? Mantenimiento están bien, un 3, pero monitoreo, reporte y control tienen un 1. O sea, no tienen procesos de monitoreo. Eso es crítico. ¿Cómo, cuando monitoreas, cómo haces la gestión del monitoreo? ¿Cómo ves si tienes un problema, cómo actúas? ¿Hacia dónde tienes que ir? ¿Cuál es el proceso de escalación, de solución? ¿Cómo ves tendencias? Pues eso es muy importante. Entonces, vieron aquí dónde estaban y, lógicamente, para cada disciplina también se hace el análisis de madurez de la subdisciplina. Entonces, las subdisciplinas ven exactamente en qué punto de esa disciplina estás por debajo del grado de madurez para mejorar en eso. Te da una visión clara en granular de cada punto para mejorar esos puntos, ¿no? Pues, por ejemplo, fijaros, gestión de seguridad de la información y protección. Casi están bien, pero hay uno que está mal, que es la conciencia de la seguridad. No dan a la gente conciencia de seguridad. Entonces, tenían problemas de que, bueno, pasaban por la puerta 10 personas para entrar en el centro de datos. Y es un problema, es de dar una conciencia de seguridad para que la gente sepa que es importante. Entonces, aquí ves los puntos críticos que te puedes encontrar. En mantenimiento estaban en 3, todo bien. No tienen que hacer nada de mejora. Entonces, este es el análisis previo, ¿no? Pero en cambio, otra cosa importante para ellos era la sostenibilidad medioambiental, porque tenían que ser verdes. Era importante la ISO 14000 o 50000 y no podían ser uno. Tenían que mejorar, no tenían procesos. Decían, no, ya tenemos un sistema de cogeneración, ya tenemos free cooling, ya somos verdes. No es así. Tienes que tener los procesos adecuados para ser eficiente con lo que tienes, pero no lo eran. Entonces, todo eso es muy importante, ¿vale? Entonces, ¿qué se hizo? Entonces, lo que hizo fue, de las 11 disciplinas, escogió las 5 más críticas. En su caso, otros escogen 4 disciplinas. Entonces, bien, mira, estas son las 5 más críticas que queremos mejorar. Y entonces, después de escoger esas 5 críticas para mejorar y llegar a ese nivel 3, pues, como veis, llegaron al nivel 3, ¿vale? Y el análisis final de esas 5 disciplinas le dio que están en 3. Perfecto, ya estoy en 3 en esas 5 disciplinas. Ahora ya sé porque todos estos procesos como una ISO, es de mejora continua. Después viene la siguiente fase que mejorarán otras disciplinas, ¿vale? Por lo tanto, esto es muy importante. Espero que se haya dado. Entonces, dices, ¿por qué certificar un centro de datos? Fijaros. Bueno, por lo que os decía antes, esto es repetido, pero es que es importante. Porque si no certificas, tienes un riesgo crítico latente no identificado. Y ese es el problema. Miraros aquí, en el análisis de operaciones. Ellos pensaban que estaban perfectos en operaciones. Como tenían free cooling LED, que sostenibilidad medioambiental, estaban perfectos, etcétera. Riesgos latentes. Si tú certificas, minimizas esos riesgos y ya no los tienes, porque tienes el grado de madurez 3. Eso es muy importante, ¿vale? Por eso es importante la certificación. Entonces, con esto, ¿qué viene? El riesgo. Bueno, entonces ahora, ¿qué estándar escojo, no? ¿Qué normativa, qué guideline escojo, no? Pues tienes que escoger aquel que cubra todos los puntos y te mitigue el riesgo. Por ejemplo, pues hay centros de datos que dicen, no, pues yo con certificar el tema eléctrico y de enfriamiento es suficiente. Bueno, pues no lo sé. Si tú certificas el tema de eléctrico y enfriamiento, tendrás riesgos latentes, ¿vale? Reales en telecomunicaciones, arquitectura, seguridad ocupacional, seguridad física, sistemas de incendios, monitoreo, mantenimiento. Es crítico, ¿no? Que tengas eso en infraestructura, ¿no? Por lo tanto, has de escoger un estándar que te cubra todos los puntos. Voy a dar un caso simplemente. Un real, uno de los muchos de las auditorías que hemos hecho. Estaba certificado en eléctrico y enfriamiento y era un banco. Y resulta que estábamos en un curso, ¿vale? De los que hacemos, que precisamente Electromagazine
es la que promueve los cursos nuestros en Uruguay, en remoto, ¿vale? Que tenemos, y cualquier duda podéis preguntar a Electromagazine sobre los cursos, ¿vale? Resulta que estamos en el curso y hablamos de los sistemas antiincendios y un cliente dice, no, nosotros tenemos Inergen. Ah, muy bien. ¿Por qué tienes Inergen? Va, porque el proveedor me convenció. Vamos, ya está. Pero bueno, sabes que el Inergen es de alta presión, ¿no? Y que necesitas una válvula de sobrepresión. Sí, sí, nosotros estamos certificados y nuestro diseñador era muy bueno. Nada más que decir. Te digo, pero que sepas que al ser de alta presión, supongo que era porque no teníais espacio en el centro de datos o cerca y teníais que ponerlo lejos, a 20 o 30 metros. No, no, si te lo tenemos al lado del data center. Ah, no, esa es la razón. Y sabes además que tienes que, con el Inergen, ocupas 10 veces más botellas que con el FM200. Y dice, ah, pues si se hubiera sabido eso antes, no lo hubiera hecho. No, tranquilo, está bien, pero ten cuidado. Lo más importante es que tienes el Inergen, que tengas la válvula de sobrepresión. Ahí quedó el tema. Al cabo de 6 meses nos llaman para una auditoría y me dice, Joseba, tenías razón. Y ahora perdonar por la palabra, ¿eh? Pero me dijo así, Joseba, tenías razón, el Inergen es una mierda. Y yo, ¿por qué eso? ¿Por qué? No, no, no es una mierda. ¿Qué ha pasado? A ver, explícame. Pues resulta que el sistema ha saltado, el gas ha saltado, ¿no? Porque a veces pasa, y ha reventado el 50% de los equipos. Imaginaros, el 50% de los equipos. Y digo, wow, ¿cómo es eso? Pero no tenías válvula de sobrepresión. Y me dice, no, no tenía. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, primer problema, escogieron el guideline inadecuado, solo cubría eléctrico y enfriamiento, por lo tanto les daba igual el sistema antiincendios, por lo tanto nadie miró si tenía un sistema de antipresión de válvula. Si hubiera escogido un estándar que cubra todo, no se hubiera certificado porque no cumplía los requerimientos. Ese es el ejemplo. ¿Por qué certificar? Mitigas el riesgo y evitas problemas reales, ¿vale? Por eso es muy importante saber qué ese estándar conoce. Por eso en este caso nosotros, ¿vale? Creemos la industria en el mundo que el estándar TIA 942 es el más completo y que cubre todos los puntos para mitigar ese riesgo, ¿no? En infraestructura. Si ahora vamos a operaciones, ¿vale? ¿Qué es el estándar? Porque uno de los problemas grandes de operaciones son cómo hago el manual. Es complicado, ¿no? Pues hay un estándar que es el estándar de operaciones, el DCOS, ¿vale? Que te describe perfectamente las 11 disciplinas que hemos mirado antes, ¿no? Y las subdisciplinas y te da una guía para hacer ese manual y poder hacer esos procesos. Y cubre absolutamente todos, no se deja ninguno en el tintero. Porque si uno mira otras guías que hay en el mundo, normalmente pues cubren 3 o 4 puntos, 3 o 4 disciplinas de las 11 que hay. Por lo tanto, ¿qué pasa? Si cubres 3, 4, 5, 6 disciplinas, no las 11, ¿qué pasa? Lo que hablábamos antes, tienes un riesgo crítico, latente, no identificado, ¿vale? Por eso, muy importante, ¿vale? Con esto, ¿cuáles son las conclusiones que quiero que saquéis, ¿vale? Quizás ha sido muy básica la presentación y ya haremos otra, de hecho, con más detalle, pero es muy importante porque lo que quiero que os llevéis, ¿vale? Que la gente se está dando cuenta y está empezando es la falta de madurez en las operaciones es un riesgo muy alto, porque la mayoría de caídas del sistema del data center es por error humano, ¿vale? El objetivo de un centro de datos es el servicio confiable, el cliente, ¿vale? Y por eso la certificación es muy importante porque la certificación implica garantía y mitigación de riesgo, pero hay que escoger el estándar adecuado que cubra todos los puntos, porque si no cubres si el alcance es reducido, tendrás unos riesgos latentes que te harán tener problemas y no darás ese servicio confiable que es el objetivo del centro de datos y de tu negocio, ¿vale? Por lo tanto, quiero que esto sea muy claro y espero que haya quedado claro la presentación y, por favor, agradecería si tenéis alguna pregunta o si me he explicado bien, pero bueno, agradecería si tenéis alguna pregunta, por favor, pues con gusto la responderé. Muchas gracias. Aquí nos preguntan también, ¿qué capacitación nos recomienda para los que trabajamos en centros de datos? Vale, no, muy buena pregunta. Yo recomiendo normalmente, para empezar, 2 entrenamientos. Uno es el CDCP, que sería el profesional certificado en centros de datos, que aunque uno lleve 20 o 30 años de experiencia en centros de datos, es un curso que cubre
todos los aspectos del centro de datos, empezando por uno de los temas más básicos, que es costo del downtime, ¿vale? Que es un parámetro que casi nunca se mira. Y parte desde ese factor del costo del downtime, los estándares, y ya empieza a adentrarse en todos los aspectos que incluyen el diseño, ¿vale? No solo eléctricos y enfriamiento, sino todos, desde extinción de incendios, campos electromagnéticos, telecomunicaciones, limpieza técnica y, básicamente, temas de operaciones críticos. Entonces, ese curso de profesional, que es de 2 días, la verdad es que es un súper completo para tener esa base que te reafirme unos conocimientos técnicos que seguramente muchos que tienen 20 o 30 años a lo mejor conocen de lo que se da, pues vale, el 50%, pero hay otro 50% que es totalmente nuevo y es muy importante. Y esa base técnica de por qué escoger una cosa u otra, ¿no? Y el segundo curso sería el de operaciones, ¿vale? Que hay 2 niveles. Un curso de operaciones de 3 días que es o para especialistas, que es para el día a día de las operaciones, muy importante, en la cual se miran todas las disciplinas que hemos mirado en el estándar de operaciones, se miran las disciplinas y exactamente qué es que se ha de cubrir en el día a día de las operaciones, ¿vale? Y luego está el otro curso que es para managers, para líderes de equipo, para directores, que no es del día a día de operaciones, pero que es cómo llevas las operaciones y cómo has de llevarlas en la gestión, ¿no? Con las disciplinas. Entonces, esos serían los 2 cursos que yo recomendaría, ¿no? El CDCP, el profesional certificado en centros de datos, y el curso de operaciones. Si uno lleva las operaciones del día a día, el curso de operaciones especialista para el día a día, o si es un manager, el de manager de operaciones para llevar las operaciones de un centro de datos como líder y manager, ¿no? Correcto. Otra pregunta es, ¿cuán usada es la norma TIA 942 en el mundo versus otras normas? No, buena pregunta. A ver, el estándar TIA 942, ¿vale? Actualmente es el único estándar en el mundo de centros de datos que tiene una acreditación para certificación. El único, ¿vale? Hay otros estándares, ¿vale? Por ejemplo, como BICSI 002, pero y TIA y BICSI colaboran. BICSI 002 es para ayudar a diseñar. Entonces, realmente es como un libro que tienes al lado que cuando vas haciendo el diseño te va dando tips de qué puedes hacer en el diseño, detalles y demás. Pero el estándar para poder realmente tener un baseline y poder auditar e identificar que la gente sigue es el TIA 942, el más seguido. De hecho, pues se han descargado más de 9.000 copias, ¿no? Y cuántas veces he ido a data centers que dicen, bueno, estamos certificando el data center en otro guideline, pero tenemos el estándar TIA 942 aquí que miramos, ¿vale? Y eso lo hacían porque no sabían a nadie que pudiese certificar TIA 942, pero realmente la gente lo sigue porque cubre todos los aspectos, ¿no? Entonces, realmente es el más utilizado a nivel mundial para el diseño de centros de datos, ¿vale? Y la mejora. Una pregunta más es si el curso CDCP se puede hacer online. Sí, todos los cursos, o sea, ya los hacíamos online, de hecho. O sea, de hecho, me parece mentira, pero realmente más del 60% de los cursos en Latinoamérica los hacíamos online, virtuales en vivo, ¿no? Y ahora, lógicamente, es obligatorio, ¿no? Entonces, sí, los tenemos todos virtuales en vivo, ¿vale? Pues la semana que viene, por ejemplo, tenemos uno con gente de Guatemala, Bolivia, México. Entonces, lo que permite estos cursos virtuales en vivo es que haya gente de diferentes países y te enriquezca mucho más, porque entonces ves preguntas de otros, problemáticas de otros países y te ayuda a entender mejor las cosas, ves otros casos de estudio diferentes, entonces es súper enriquecedor, ¿no? Entonces todos los cursos son virtuales en vivo, en plataforma, con el entrenador, que se hacen preguntas, como si estuvieses cara a cara, preguntas en vivo y él te responde en vivo, y todos los entrenadores que tenemos son auditores también, por lo tanto, es gente que certifica centros de datos y los audita, por lo tanto, tiene experiencia del día a día y por lo tanto da ejemplos reales, ¿no? No, simplemente os agradezco mucho. O sea, quizás ha parecido breve, pero quería ir al grano porque cuando se da mucha información a veces uno se queda perdido y la idea para todos era intentar ir al grano realmente de cosas que son necesarias, ¿vale? Para que se entiendan y espero que os haya quedado esa idea, ¿no? Riesgo, muy importante. ¿Qué riesgos tengo? ¿Cómo lo mitigo?
¿Y cómo sé que mitigo el riesgo? Certificando y usando el estándar adecuado. Si os queda esa visión, excelente, y yo espero que podáis ir a alguno de nuestros cursos porque intentamos dar ese conocimiento de todo lo que hacemos, de las auditorías y de los comités en los que estamos, ¿no? Entonces, espero realmente que os haya servido, ¿no? A daros ideas para vosotros. Si os ha dado ideas para mejorar, aunque sea una idea, pues estoy muy contento y espero contar con vosotros en el próximo webinar que hagamos y veros en el próximo curso, ¿vale?